Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos a 29 de mayo, es sábado del 2021. El texto que leemos hoy es de San Marcos capítulo 11, del 27 al 32. Dice así: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: Les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o cosa de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: No lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: Pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en la continuación del Evangelio de ayer. Ayer recuerden que el Señor Jesús había sacado a los vendedores del templo, y esto provocó que empezaran estas personas a buscar la forma de matarlo, decía el texto ayer. Hoy encontramos un diálogo entre Jesús y un grupo de judíos. ¿Quiénes eran estos? Eran los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Es lo que dice nuestro texto hoy. Sumos sacerdotes eran todos los que se dedicaban al culto. Los escribas eran los que se dedicaban a explicar, a predicar, a anunciar el mensaje de la Torá, ¿verdad? Porque eran los escribas los que escribían y razonaban y explicaban. Y los ancianos eran el grupo de Sanedrín. Este grupo eran los que gobernaban, digamos así, los que juzgaban, los que condenaban o liberaban, eh, ayudados con el Imperio Romano. Recordemos cómo fue el juicio. Ellos fueron los que gritaban que lo crucificaran a Jesús, ¿verdad? Entonces, pero el grupo de ancianos eran como los jefes. Entonces, esos tres grupos, sumos sacerdotes, escribas y ancianos, eran los que se acercaron a Jesús a dialogar, entre comillas. Y la pregunta era: ¿con qué autoridad haces esto? Es decir, expulsar a los vendedores del templo, a querer venir a poner orden. Jesús les contesta con otra pregunta. Y la pregunta es sobre la acción de Juan el Bautista. También, ¿con qué autoridad lo hacía? Si le están preguntando a él con qué autoridad lo hace, nosotros ya lo sabemos hoy. Jesús les pregunta sobre Juan: ¿con qué autoridad hacía las cosas Juan? ¿O era cosa de Dios o cosa de los hombres? Y viene algo importante. Empiezan estos aquí a hacer elucubraciones, a calcular, ¿verdad? Ver conveniencias. Y entonces su respuesta ya no es sana, ya no es natural, sino ya es calibrada, es aquí manipulada mentalmente, ¿verdad? Y entonces le responden que no saben. Si sabían, no querían ver, ¿verdad? O no les convenía ver de qué autoridad venía la acción de Juan, ni les convenía ver con qué autoridad hacía las cosas Jesús. Entonces, en esa conveniencia responden que no saben. Y Jesús también les dice: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Porque es la misma autoridad. Es Dios la autoridad con la que Juan actuaba, y es Dios la autoridad con la que Jesús actúa. Mis hermanos, hoy nos invita el Señor. ¿Nos vamos con el Señor por fe o por cálculos, por conveniencias, por
¿Qué es lo que nos mueve estar con Jesús? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Es la fe? ¿Es el amor? ¿O son las conveniencias o no conveniencias? A veces somos de Jesús y a veces no somos de Jesús, ¿verdad? Según las conveniencias, según con quién estemos, etcétera. Mis hermanos, vamos a luchar porque sea la fe y el amor lo que nos entregue a Jesús. Que Dios los bendiga y acompañe siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día a todos, Dios los bendiga y a seguirlos cuidando, por favor. Estamos en semáforo verde, posiblemente las clases empiecen, o pues ya está casi terminando el ciclo escolar, pero la cuestión es seguirlos cuidando, por favor. Bendiciones.